Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 10, dice el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es el final de la carta del apóstol Pedro. Las últimas palabras, luego después hay una salutación, pero eso es el final de su carta. Pero si te fijas, el apóstol Pedro escribió dos cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Y él terminó hablando del Dios de gracia. Es así como terminó Pedro. El Dios de toda gracia os perfeccione. En su primera carta terminó hablando del Dios de gracia, pero en su segunda carta, a pesar de haber sido muy tajante con los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, terminó también de esta manera, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, en sus primeras dos cartas solamente que escribió, primera de Pedro, segunda de Pedro, termina hablando del Dios de gracia. ¿Por qué? Date cuenta que estamos hablando de un hombre que ya era anciano. Pedro estaba a punto de morir ya por el Señor y tenía 50 años de haber caminado con el Señor. 50 años de ministerio, no había empezado ayer. Estamos hablando de un hombre que de primeras estuvo con el Señor físicamente. Comió con Él, durmió a su lado, vio sus milagros, escuchó sus palabras. Y luego se tiró 50 años caminando con el Espíritu Santo o con el Cristo resucitado, en el poder del Espíritu, aprendiendo a sus pies. 50 años. De hecho, él escuchaba muy bien la voz de Dios. Él mismo sabía que iba a morir, el mismo Señor se lo dijo, y en esta carta lo dijo él. Dentro de poco voy a morir porque el Señor me lo ha dicho. Conocía prácticamente hasta el día de su muerte. ¿Por qué termina hablando del Dios de gracia? En sus dos últimas cartas se va a despedir de la iglesia y termina hablando del Dios de gracia. Primera de Pedro 5, del Dios de gracia. Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Por qué? Bueno, Dios le enseñó a Pedro que Él es un Dios justo, santo, bueno, pero es un Dios de gracia. ¿Y cómo se lo enseñó? Hay una parábola que muchas veces hemos leído, pero a veces no hemos dicho el por qué el Señor contó esta parábola. Y precisamente la contó por Pedro. Porque Pedro aprendió a tener una relación con Dios en base a la gracia, ya que Pedro era un católico romano, aunque no existía la Iglesia Católica Romana, porque él quería tener una relación con Dios en base a obras, a esfuerzo humano, a lo que yo haga para que Dios me reciba. Le costó mucho tiempo entender que no era por lo que uno hace, sino por lo que Jesús ha hecho. Le costó mucho. Y además vamos a ver. Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Os acordáis del joven rico que dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo: guarda los mandamientos. No porque guardar los mandamientos te lleva a la vida eterna. Sí, es verdad que te lleva. El problema es que nadie los puede guardar. Por eso Jesús le quería encerrar al joven rico, porque él creía que los cumplía. De hecho, se lo dijo: Señor, yo lo he cumplido todos. Y bueno, pues te falta uno. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces dice que se fue porque amaba las riquezas. ¿Te das cuenta? El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, y no le pudo seguir porque amaba las riquezas. En verdad no estaba guardando los mandamientos, pero Jesús no estaba ahí para decirle mentiroso, sino para demostrarle que no era verdad. Después de eso, cuando él se fue, el Señor dijo esto a los discípulos: qué difícil es que un rico entre al reino. Otra vez dijo Jesús: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un camello por el ojo de una aguja, siempre hemos imaginado un camello y la aguja de un alfiler. Pero no, en Jerusalén había unas puertas muy pequeñas que camellos podían entrar por él, pero tenían que ser expertos. Si no, era imposible entrar. Porque de hecho tú te pones en Google aguja, camello, puerta y vas a ver hasta fotos.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces respondiendo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, ahí está Pedro. Date cuenta que lo que hemos leído 50 años después de este episodio, aquí está Pedro todavía con su mentalidad de católico romano, que la iglesia no estaba, o más bien judía, porque los judíos siempre quieren tratar a Dios en forma de yo cumplo la ley y tú cumples. Esa era la forma de ver, ¿vale? Y ahí está Pedro que salta y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Has visto el trueque que quiere hacer al Señor? Yo he dejado, ¿tú qué vas a hacer? Jesús entonces le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, es en la resurrección, en el milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Si tú te das cuenta, Jesús es como que le siguió a Pedro la conversación. Yo he dejado, ¿qué tiene para nosotros? Entonces Jesús dice, 12 tronos. Y el que deje padre o madre o tierras o dinero por mí, recibirá 100 veces más. Lo suyo sería recibir 10 veces más, no 100 veces más. ¿Qué estaba haciendo Jesús con eso? En pocas palabras le estaba diciendo, mira, yo te voy a seguir el rollo y te voy a decir que tú recibes, pero lo que yo te doy es mucho más grande que lo que tú dejas. Entonces ya no estamos en términos de igualdad, porque de primeras tú estás dejando tierras y yo te estoy dando 100 veces más. Estás dejando casas y yo te estoy dando 100 veces más. Y además, la vida eterna. Estaba desproporcionando a Pedro mentalmente para que él viera que no es porque yo dejo, él me da. Esto no es un trueque que yo compro a Dios. Esto es un privilegio servirle a él. Entonces Jesús, por si no lo habían entendido, contó una parábola a Pedro, para que lo escucharan todos, pero iba dirigida a Pedro, porque las últimas palabras iban hacia él. Entonces Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora undécima, y halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Como Pedro tenía en su mentalidad, yo sirvo y tú me pagas, yo sirvo y recibo, entonces la parábola tenía que ver con recibir y pagar. Ahora dice el Señor, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué le dijo el Señor? Pero muchos postreros serán primeros. Entonces ahora Jesús dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, el trabajo de los judíos era hasta las 6 de la tarde. La hora undécima era a las 5 de la tarde. Este terrateniente había contratado a estos para trabajar en su viña a las 5 de la tarde, lo cual quiere decir que trabajaron una sola hora. La primera hora era a las 9 de la mañana. Entonces el Señor empezó a pagar a los que habían venido a las 5 y terminó pagando a los que habían venido a las 9. De manera que los primeros recibieron al final y los últimos recibieron lo primero. ¿Y qué les dio el Señor a los que habían venido en una hora? Dice la Biblia. Al venir los que habían venido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Un denario es el trabajo de un día. Ese es el salario por el que se trabajó un día. Un denario.
Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Claro, si este ha venido a las 5 de la tarde, son las 6 de la tarde y ha recibido un denario, yo que llevo todo el calor del día desde las 9 de la mañana, ¿qué voy a recibir yo? Pues mucho más, a lo mejor 3 o 4 denarios. Pero dice la Biblia, ellos pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Justo o injusto? Vamos a ver, a las 9 de la mañana, ¿qué les dijo el Señor? Id a mi viña y os daré un denario. Si ya se lo dijo el Señor. Entonces, ¿por qué van a esperar más? Si la palabra del maestro fue, ir a mi viña, o del terrateniente en la parábola, ir a mi viña y os daré un denario. Pero ellos se olvidaron de la palabra del Señor. Se estaban comparando con los otros en proporción de servicio. Si ellos han trabajado 1 hora, pues si reciben un denario, nosotros entonces vamos a recibir más porque llevamos todo el calor del día. Pero dice la Biblia, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, le dijo a estos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este como a ti. Y mira lo que dice el Señor. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Os he dicho siempre que Dios es soberano, ¿no? No tiene que dar cuentas a nadie. Él es autosuficiente. Mira, en esta parábola ya lo dice el Señor. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No haces tú lo que quieres con lo tuyo? Pues Dios hace lo que quiere con lo suyo. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Por qué le contó Jesús esta parábola a Pedro? Primero parece que le siguió el rollo. Sí, yo he dejado esto, ¿qué voy a recibir? 12 tronos. ¿Y qué más? Pues al que deje casa, padre, tierras o madres, pues bueno, 10 veces más, está bien, el salario. Pero no era en proporción de salario, porque dijo 100 veces más. Eso te está desproporcionando a ti, porque yo te estoy dando más de lo que tú estás recibiendo. Entonces ya no es, no te estoy pagando, te estoy regalando. Le quería Jesús cambiar el chip a Pedro. No trabajes como un jornalero para el Señor, trabaja como un hijo. No trabajes como un esclavo. Si yo hago, tú me pagas, porque si estás sirviendo es por su gracia. No hago las cosas para merecer las cosas de Dios. Las hago en agradecimiento de haber recibido lo que no merecía porque me lo dio por gracia. No trabajo con mentalidad de esclavo, sino con mentalidad de hijo. Por eso la Biblia dice así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué Jesús le contó esta parábola? Bueno, porque Pedro, precisamente, era aquella persona que había llegado a la hora undicema. Y el Señor le estaba dando mucho más. ¿Por qué? Pues os voy a contar los fallos que Pedro tuvo y cómo el Señor le perdonó. Mirad, capítulo 5 de la historia de Lucas. La primera vez que Pedro se encuentra con el Señor. Le ve el Señor, termina de predicar a las multitudes el Señor, y de pronto le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, toda la noche intentando pescando, y no he pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. ¿Tú notas aquí fe o resignación? Estas palabras no son de fe, es resignación. Lo que estaba diciendo Pedro es, mira, yo soy pescador,
tú eres carpintero, yo entiendo más que tú. Pero bueno, ya que tú lo dices, pues por tu palabra, porque tú lo has dicho, echaré la red. Por eso la Biblia dice que cuando hizo lo que el Señor le mandó, encerró gran cantidad de peces. ¿Y qué hizo cuando llegó a la orilla? Dice, tirándose de rodillas, mirando a Jesús, le dijo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. ¿Por qué le dijo eso? Muy fácil. Porque no he hecho las cosas con alegría, lo he hecho en resignación. Ese fue el primer encuentro que Pedro tuvo con el Señor. No fue un encuentro de arrodillarse, adorarle en la majestad de su santidad, confesar su divinidad o su señorío. No, el primer encuentro fue un encuentro de resignación. Mira, Señor, me he tirado toda la noche pescando. Le estaba diciendo, el que aquí entiende soy yo. Yo soy el pescador, yo sé de pesca, tú eres carpintero. Pero mira, como eres el predicador, como eres el maestro, como eres el hombre de Dios, como eres el pastor, por obedecerte, por resignación, te voy a obedecer. En tu palabra lo voy a hacer porque tú lo has dicho. Pero lo que no sabía es que la palabra del Señor tenía poder para cumplir lo que Dios había mandado a Pedro. De manera que encerró gran cantidad de peces y Pedro, al ver la pesca, dice la Biblia, se arrepintió de todo corazón. Sintió que había pecado al confrontar de esa manera al Señor, al resignarse y al entrar a hacer lo que el Señor le había dicho de una manera apesadumbrosa. Ese fue su primer encuentro. De manera que no estamos viendo a una persona que de pronto se arrodilla ante el Señor y dice, eres el Dios más grande de todos. Simplemente vemos a una persona que tiene un encuentro de resignación con Jesús y al ver lo que ha ocurrido, cae de rodillas llorando. Ese es su primer encuentro. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro con el Señor? Nada, el primer encuentro de resignación. Pero si nos vamos a Mateo capítulo 14 y verso 29, terminan de orar, el Señor multiplica la comida y dice la Biblia que cuando se meten en la barca están remando con gran fatiga, es de noche, es oscuro y de pronto el Señor viene sobre las aguas andando, los discípulos se aprietan muertos de miedo todos, Señor, perecemos, morimos. ¿Y quién salta ahí? Pedro otra vez. Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy, no temáis. Un día antes habían hablado quién era el mayor y el menor, porque había un pique entre los apóstoles. Pero ahí estaba Pedro y dice, mándame si tú eres. ¿Y qué hizo Pedro? Le mandó el Señor, salió de la barca, empezó a andar por las aguas y dice la Biblia, y viendo Pedro el fuerte viento, se empezó a hundir. Y mientras se hundía y cada vez se hundía más, es ahí cuando el apóstol clamó, Señor, ayúdame que me muero. ¿Y qué hizo el Señor? Se acercó, le dio la mano y le regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿te puedes imaginar una regañina de Jesús? Que te mira a los ojos y Jesús te regañe. ¿Te puedes imaginar que te mira el Señor? Tony, y te dice una palabra de regaño. Y cuando Jesús regañaba, es que era expresivo, el Señor era muy expresivo. ¿Te puedes imaginar esos ojos llenos de fuego de Dios? ¿Por qué dudaste? Y Pedro, a punto de morir, pensaría, levántame que me estoy muriendo, no me regañes. ¿Por qué dudaste? Y lo levanta y le acompaña de nuevo a la barca y empiezan a andar hasta que llegan. Mira qué encuentro ha tenido. El primero, resignación pura. El segundo, le está Jesús regañando. Pero en ninguno de los dos momentos Jesús lo ha rechazado. De manera, ¿qué está haciendo Pedro por el Señor? Por ahora no está haciendo nada. Mateo 16, 23. Jesús declara su muerte y dice esta palabra. De cierto os digo que en Jerusalén me van a matar y voy a morir y resucitaré. ¿Y quién es el que sale a la palestra? Pedro. Señor, por favor, que no te acontezca esto. Yo quiero que todos sigan, por favor, porque si no es que si no me siguen, no lo van a entender al final por qué estoy diciendo esto. Mírenme a mí, sigue, por favor. Señor, que no te acontezca esto. Te lo pido por favor que no. Y Jesús se le queda mirando y le dice, apártate de mí, Satanás.
¿Te puedes imaginar que Jesús te llama Satanás? O sea, tú esperas que Jesús venga y te diga, te amo, pequeña mía. Te quiero, pequeño mío. Eres mi ojo derecho. O como esas profecías que dicen, tú conquistarás las naciones. Y uno dice, ¡oh, Dios mío! No, le miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo no quisiera que el Señor me dijera eso. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermanos, poneros en la piel de Pedro. Que te diga Jesús, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Juan 18:10. Vienen 600 hombres a por el Señor. Y cuando vienen, Pedro saca la espada, corta la oreja, ¡pah!, cae al suelo, un alboroto. ¿Y qué hace Jesús? ¡Pedro! Se paran todos los hombres, le mira, se cree que le va a decir, muy bien, ¿me quieres? ¿Me has defendido? Le dice, guarda tu espada. El que a espada mata, a espada muere. Cogió la oreja y se la puso al otro. Otro regañino más. Pedro diría, es que no hago nada bien para el maestro. Me regaña por todo. Mateo 26:35. Jesús le dice a los discípulos, yo voy a morir. Y todos se callan. ¿Y quién sale? Pedro. Señor, aunque todos te nieguen. ¿Tú ves todos estos? Aunque todos te nieguen, yo no. Jamás iré contigo a la cárcel, a la muerte si es necesario. ¿Y qué dijo el Señor? De cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Mateo 26:69. Una mujer viene la tercera vez y le dice, tú eres de él. Tu modo de hablar te delata, tu modo de andar te delata. Tú eres de los suyos. Y dice la Biblia que Pedro ya había dicho 2 veces que no. Y esta vez juró. Se muera fulano de tal y de tal y de tal, que yo no sé quién es, no lo conozco, ni siquiera lo he visto en mi vida. Y cuando dice eso, en ese momento los ojos del maestro le miran. Y Pedro mira los ojos del maestro, escuchando de su propia boca diciendo, jamás lo he visto. Llevaba 3 años con él. Y Pedro le mira, y el Señor le mira. Y en ese momento no le regaña, solamente le mira. Pero suena la trompeta, el gallo, que no era un gallo de verdad, era la trompeta judía de la vigilia. Y suena la trompeta. Y Pedro se acuerda de las palabras del Señor. No le regañó. La regañina ya se la había dicho antes. No le podía hablar ahí, pero ya le regañó antes de que sucediera. Antes de que el gallo cante, tú me negarás. Y sonó la trompeta. Y dice, Pedro, acordándose de sus palabras, salió corriendo y lloró amargamente. Ustedes pueden decir, bueno, Pedro ahí falló, el Señor lo restauró y ya está. Han pasado los años. Pedro tiene un ministerio tremendo. Y cuando están en Antioquía, Pedro ve que vienen los judíos y él estaba comiendo con los gentiles, porque en la iglesia primitiva hubo una pelea entre judíos y gentiles, porque los judíos son como nosotros, son muy dados a su etnia. Y Santiago, hermano del Señor, a ver cómo digo esto, él todavía conservaba mucho eso. Era hermano de Jesús en la carne, pero él conservaba mucho su etnia, el judaísmo, lo conservaba. Él era apóstol del Señor, pero lo conservaba, y ahí nos damos cuenta, porque dice la Biblia que viniendo algunos de la iglesia de Santiago, que eran judíos, dice, viéndolos Pedro, se apartó de los gentiles y no se juntaba con ellos, y se empezó a sentar con los judíos a comer.
Y Pablo, que estaba ahí, que era judío de pura cepa, pero que estaba predicando a los gentiles, se enfadó delante de todos y dice la Biblia que le dijo a Pedro, Pedro, eres un hipócrita. Esto delante de todos, hermanos. Estaba regañándole el apóstol Pablo, que era menor, inclusive creo que de edad, de ministerio también, no había estado con el Señor, y delante de todos le dice a un anciano de la iglesia, el apóstol Pablo, eres un hipócrita, Pedro, porque antes de que vinieran los judíos, estabas comiendo con los gentiles, pero ahora vienen los de Santiago y te retraes. Y dice el apóstol Pedro, y Bernabé fue atraído también por la hipocresía del apóstol Pedro. Entonces ahí el apóstol Pablo saca la doctrina de la justificación y dice, ¿cómo tú estás juntándote con los judíos si tú sabes que ni los judíos ni los gentiles nos podemos justificar delante de Dios por las obras, sino por la gracia de nuestro Señor? Le estaba recordando Pablo lo que Jesús ya le había enseñado. Pedro, tú eres el obrero de la hora undicema, no has hecho nada y crees que lo has hecho todo. Te he regañado durante los 3 años y medio, te he soportado en misericordia y todavía te sigo usando. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Pedro. Tu relación conmigo no es en base a fuerzas humanas, sino en la gracia de Dios. No es en base a lo que hagas, sino en lo que Jesús ha hecho. Y esto debe de llenarnos de alegría. Sé que a veces no lo hace porque rompe nuestro orgullo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos gustaría decir, yo quiero hacer, y que Dios lo considere tanto como que me debe algo. Vale, si fuera así estaría bien. ¿Y tus pecados? ¿Y los días que no oras? ¿Y los días que maldices? ¿Y los días que no buscas? Son más los días que no oras que los que oras. Son más los días de los que están más de los que están bien. Son más los días de los que criticas de los que alabas. Si te tuviera que pagar también por tus críticas, ¿qué haría los días en los que criticas? ¿Qué haría los días en los que oras? Pero no estás aquí en base a lo que has hecho, sino en base a lo que Cristo ha hecho por ti. Tu relación con Dios no es en base a cómo andes, sino a cómo andó Cristo. Te ofreció su gracia y cambió tu corazón por su misericordia. A pesar de sus errores, Dios le enseñó que Dios está dispuesto a regañarle cuando fuese necesario, levantarle cuando cayera, limpiarle cuando se ensuciara, disciplinarle en su obstinación, motivar su crecimiento, mostrarle su amor en su pecado, su paciencia en su arrepentimiento, hacerle crecer en semejanza de su maestro, todo por gracia, sin que él lo mereciera. Todas sus regañinas fueron por gracia y todas sus bendiciones también. El otro día me dijo el Señor, yo uso a los que se consagran, pero no lo hago por su consagración. No lo hago sin ella, pero no por causa de ella. Y yo dije, entonces, ¿cuál es la causa? Y me dijo, la gracia de Dios. Hermanos, Pedro aprendió que él era el obrero contratado a última hora. Dios lo trató por gracia, no por obras. Hermanos, ¿por qué te crees que estás aquí? ¿Es por tus obras? ¿Cuántos días, si el Señor pusiera aquí en una pantalla los días malos que has tenido en tu casa, los gritos que has pegado, los juramentos que has dicho, tú sabes que saldríamos corriendo de aquí? ¿Pero por qué estás aquí? Por gracia. Dios te está sosteniendo por gracia. ¿Qué es la gracia? La disponibilidad de Dios para perdonar al que no lo merece. Dios está dispuesto. La gracia da la imagen como que Dios desciende para ayudar al que no merece ser ayudado, para bendecir al que no merece ser bendecido, para extender su mano al que merece un azote. Esa es la gracia. El otro día le preguntaron a un hombre de Dios, no voy a decir su nombre,
muy usado por el Señor, muy usado. Le dijeron, ¿por qué Dios te usa? ¿Cuál es el misterio? Créanme que ese hombre ha ayunado, orado y buscado mucho al Señor. Y le dijeron, ¿cuál es el motivo? Y él hizo así, puso una cara que yo me reí porque levantó así el morro y dijo, no hay motivo. Es su gracia. Es su gracia. Uno dice, entonces no me consagro. Sí, si no lo va a hacer la gracia sin eso. No lo va a hacer sin la consagración. Pero no por la consagración. No lo hace sin ella. Pero no por causa de ella. Es por la disponibilidad de Dios. Que pudiéndote dar justicia, porque lo mereces y yo también, se dispone a ofrecer gracia. Y este Pedro impetuoso, que saltaba a todas. Todos los Pedros somos muy cabezones. Saltaba en todas. Se llevó todas las regañinas del Señor, se las llevó él. Pues este, que tenía términos de ley con Dios, aprendió que era por gracia. Que solamente se debía de someter a la voluntad del Señor en agradecimiento de haber recibido lo que no merecía. Y este impetuoso, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios siempre lo puso en la lista el primero. Lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas, lee Juan, y siempre en la lista de los apóstoles el primero, Pedro, apóstol. Siempre es el primero. El primero en ver la tumba vacía, ¿sabes quién fue? El apóstol Pedro. Fue el primero en llevarse las regañinas, pero por eso el Señor le dejó ser el primero en las bendiciones, para que aprendiera que esto no era por obras, porque si llega a ser por obras, te has llevado tú todas las regañinas, tú el último, pero no, tú vas a ser el primero para que al final entiendas que esto es por lo que yo he hecho por ti, es por gracia. Fue el primero en la lista, el primero en la tumba, en ver la tumba vacía, fue el primero en encargarle a pastorear sus ovejas y corderos. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Fue el primero en encargarle el pastoreo. También fue el primero en predicar los 2 sermones evangélicos salvando 8.000 almas. Él fue el primero que predicó el evangelio, el primer predicador. Aquí en Madrid tenemos uno, en Valladolid hay otro, en Santander otro, pero el primer predicador del evangelio después de que Cristo resucitó en toda la era de la historia de la iglesia fue el apóstol Pedro. Los 2 primeros mensajes los predicó él. 8.000 personas se salvaron. Fue el primero en predicar también a los gentiles, a los que no eran judíos. Fue el primero en la casa de Cornelio. Le llamó el Señor y le dijo, ves a la casa de Cornelio. Y fue el primero en predicar a los gentiles. Abrió la puerta a Europa para que los gentiles conocieran al Señor. Fue el primero también en tomar la decisión en el concilio de no judaizar a los gentiles. Llegó a ser, según Pablo en Gálatas, una columna en la iglesia, y viendo su nombre en la lista de los apóstoles inspiradas por el Espíritu Santo en los 4 evangelios, no me extrañaría que en la lista que está escrita en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, Pedro seguro que sea el primero, después de 50 años de ministerio, de cometer error tras error, caída tras caída, y el Señor levantándole, sanando sus heridas, allanando su camino, enseñándole como un buen maestro en la escuela de la gracia. Pedro emprendió después de 50 años y terminó sus 2 cartas diciendo, el Dios de toda gracia os bendiga. El Dios de toda gracia. Pedro aprendió a no confiar en su fidelidad, sino en la de Dios. No en su obra, sino en la obra de Dios hacia él. No en su perseverancia en Dios, sino en la perseverancia de Dios para trabajar con él. Aprendió que todo es por gracia de Dios. Y siendo anciano y 50 años de ministerio y experiencia, se despidió de este mundo y de las iglesias en sus 2 cartas, mencionando al Dios de toda gracia.
caminar con Dios de verdad, en fidelidad, en compromiso, en compañía, uno termina diciendo al final de su vida: Señor, he terminado la carrera, he ganado la batalla, no he negado la fe, he trabajado más que todos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dios ha estado disponible. He caído, merecía una regañina y me levantó. He sido necio, merecía que me tirara de la escuela, pero me enseñó. He fallado en el trabajo y merecía que me dijera: fuera, ya no hay nada más para ti, pero me dijo: renuevo tu contrato. No lo merezco, pero estoy disponible. Soy el Dios de gracia. Cristo ha muerto por ti, ha pagado tus pecados, ha pagado la deuda, todo está saldado. Tengo disponibilidad para perdonarte, para levantarte, para bendecirte, para sanarte, para acompañarte en el camino. El Dios de toda gracia. ¿Cómo te relacionas con Dios? Escucha. Comprobado está, los que quieren tener una relación con Dios en base a sus obras son los más hipócritas que te puedes echar en la cara. A escondidas hacen lo indecible. El hombre que entiende la relación con Dios por gracia, que sabe que no ha pagado nada, a solas, no le ve nadie. Dice: Señor, me has perdonado tanto, me has cubierto tanto, has olvidado tanto, me has levantado tantas veces, me has enseñado, me has fortalecido, me has iluminado, a pesar de no merecerlo, que lo único que puedo hacer es levantar mis manos, arrodillarme ante ti y cantar al Dios de gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu misericordia. Ahora bien, ¿sabes por qué no lloramos por su gracia? ¿Quieres saberlo? Porque tú te crees que Dios está obligado a dártela. Pero no, porque si Dios estuviera obligado a darte gracia, ya no sería gracia. La gracia es un regalo que tú no has trabajado, no has comprado, no has hecho nada. Es más, mereces lo contrario. Y yo vengo y voluntariamente te lo doy. Por eso le dijo el terrateniente: ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿Qué dice Pablo en Romanos 9? Dijo el Señor: tendré misericordia del que yo quiera. ¿A que no estás obligado? No, no. Es que si estás obligado a tener misericordia, ya no estás hablando de misericordia, estás hablando de justicia. Yo estoy obligado a dar justicia al que merece justicia. Si a mí me roban el coche y yo pillo al ladrón, para que la justicia se cumpla, ¿qué tengo que hacer? Llamar a la policía. Y si lo meten preso, ¿estoy siendo yo misericordia? ¿Estoy siendo malo o justo? Justo. ¿Qué tiene que hacer Dios con el pecador? Meterlo en la cárcel. ¿Está haciendo malo Dios o justo? ¡Justo! ¿Qué sería gracia? Pillar al ladrón, que el ladrón me dijera: ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y antes de llamar a la policía, colgar, darle un abrazo y encima decirle: ¿tiene familia? No. A partir de hoy yo soy tu familia. ¿Has ido a la escuela? No. Yo te enseñaré. ¿Estás herido? Sí, yo te voy a sanar. ¿Qué puede hacer ese ladrón? Por mucho que haya hecho él por mí, ¿se puede comparar con lo que yo he hecho con él? Por eso le dijo Pedro: Señor, hemos dejado todo, ¿qué nos darás? Y Jesús dice: bueno, ahí va la parábola. Pedro, esto es por gracia. Que no has hecho nada, Pedro. Que
merecías todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo por ti. Te estoy perdonando. Te estoy dando la vida eterna. No vengas conmigo en términos de yo hago y tú tienes que hacer. No vayamos así, Pedro. Porque si vamos así, lo que tú has hecho es pecar y lo que yo tengo que hacer es aplicar justicia. Ves de otra manera conmigo. Dime, mira, Señor, merezco la justicia, pero qué feliz me hicieras si tú me dieras tu gracia. Y aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, entonces yo les regalo mi gracia gratuitamente. ¿Sabes? Jesús es accesible, pero lo hemos hecho más accesible de lo que Él ha dicho. Porque le hemos hecho como que está obligado a perdonarnos. Por eso hay gente que dice que yo no sirvo al Señor, pero antes de morir no te preocupes que yo me arrepiento. Y si no quiere Él perdonarte, ¿está cometiendo una infracción Él? Si te quiere aplicar justicia. ¡Ah, qué malo eres! ¿Cómo que malo si me has robado el coche? ¿Encima quieres que te perdone? Pues no, que voy a llamar a la policía. ¿Estoy obligado a perdonar al que me roba un coche? Es que yo no he robado nada a Dios. ¿Cómo que no has robado nada a Dios? Si te creó para su gloria, estás viviendo para la tuya. Que eres su creación, ¿no te das cuenta? Que Él tiene dominio sobre ti. Que está por encima de ti. Que su vida, tu vida está en su mano. Y cuando Él quiere, absorbe. Y ahí te quedas. Trata a Dios en términos de gracia. Serás feliz. Y le agradecerás todo lo que Él te dé. Sabes que no lo mereces. Ya puedas terminar después de un ayuno de 40 días. Te bendice el Señor y no dirás, ha sido por mi ayuno de 40 días. Dirás, no, Señor, es verdad que has usado el ayuno, lo has hecho por medio de Él, pero no por causa de Él. La causa ha sido tu gracia. Tú estás disponible. Has querido bendecirme, me has madurado y tú estás conmigo por gracia. Cuando uno vive así, no solo es más feliz con Dios, te aseguro que es más fiel. Porque la gracia produce fidelidad. La gracia produce fidelidad. Que ese hombre que yo le he robado el coche ahora me perdona, yo le voy a ser fiel, ¿te das cuenta? La gracia produce fidelidad. Ahora, si ese hombre me dice, te voy a perdonar si me das 1000 euros. Entonces ya no me perdonas por gracia, yo estoy compensando algo. Pero que no hemos hecho nada, que lo ha pagado Él. Por eso la Biblia dice, es por gracia, no por obras. Porque si fuera por obras, ya no sería gracia. ¿Qué estás diciendo? Está diciendo en pocas palabras que la gracia y las obras son antagónicas. Una cosa es las obras y otra diametralmente opuesto es la gracia. Si es por obras, no es por gracia. Si es por gracia, no es por obras. Pero dice Pablo, es por fe para que sea por gracia. ¿Y sabes qué significa es por fe para que sea por gracia? Significa, al final, depende de Dios. Porque si terminara diciendo por obras, dependiera de ti. Pero como no es por obras, sino por gracia, depende de Dios. Y como Dios es más bueno que tú y que yo, y Dios está disponible, yo te digo, corre a Cristo, ven a Él. Si has caído, mi Maestro te levanta. Si te has ensuciado, mi Maestro te limpia. Si has pecado, pídele perdón en este momento, humíllate. Mi Maestro te va a perdonar. Si todavía no conoces de la pizca del conocimiento del Señor, humíllate y dile, dame sabiduría, dame inteligencia, dame revelación, y el Espíritu de Dios vendrá a tu vida. Dile, Padre, a partir de ahora, yo quiero aprender rendido a tus pies y conocer al Dios de toda gracia, al Dios que está disponible y con sus brazos abiertos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Mal? ¿No buscas? ¿No oras? ¿No obedeces? Tú dices, pastor, es que, ¿y cómo voy a Él ahora? ¿Tengo que pagarle algo? No tienes que pagar nada. Quítate esa mentalidad. Jesús lo pagó. Ven y humíllate. Él está disponible. Y te extiende la mano. Y te dice, ¿tú quieres aprender conmigo? ¿Quieres que yo te enseñe? ¿Quieres que yo te levante? ¿Quieres que yo te sane?
Yo soy el Dios de toda gracia. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Cómo estaba el padre? Esperándole en la puerta, ansioso de que viniera, y cuando vino, salió corriendo. ¿Lo merecía el hijo? No, pero el padre corrió. Eso es la gracia, Dios corriendo al que no merece un abrazo, al que no merece un beso, al que no merece una buena bienvenida. Pero el Dios de gracia dice: ven, hay fiesta. ¿Por qué? Por causa de ti, por causa de mi gracia, por causa de mi amor por ti. Hay fiesta hoy por ti. ¿Y sabes la fiesta que el Señor hace? Lo hace por el pecador arrepentido y por el glorioso Salvador que compró al pecador. Cuando se arrepiente un pecador, hay fiesta en el cielo. Pero no mencionan el nombre del pecador, mencionan el nombre de Jesús que lo compró. La fiesta es por causa del Cordero. Gracias a la gracia del Cordero de Dios. Que Él se lleve la gloria por su sufrimiento. Es por su gracia. Levanta tus manos ahora y díselo: Padre, no sé cómo está tu vida ahora, pero que no sea un momento de emoción, que no sea un momento de emoción, que sea una decisión verdadera. He entendido tu gracia, no es por obras, no puedo pagar nada. Descanso en la suficiencia del sacrificio del Cordero. Sé que estás tratando conmigo en términos de gracia y no de obra. Sé que tú me quieres enseñar, iluminar y llevarme hasta el final del camino. Padre, no estoy como debería de estar, no estoy agradeciendo la gracia como debía haberla agradecido, pero vengo a ti, sucio, pecador, me arrepiento, perdóname, límpiame, y como tú eres el Dios de gracia, y yo sé que tu gracia está disponible, hoy me arrepiento delante de ti y confieso: el Dios de toda gracia me fortalezca, me establezca, me afirme para su gloria, desde hoy y hacia la eternidad. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesús. Apláudele fuerte al Rey.